A todos los seguidores de Fueratletismo, tenemos la Asics Glide Ride para analizar. La Glide Ride viene a complementar a las Meta Ride dentro de la línea Energy Saving de Asics, línea que en los próximos meses se verá reforzada con al menos otros dos modelos que van a debutar. Esta Glide Ride es una zapatilla mucho más utilizable por la mayoría de corredores porque es una zapatilla más amortiguada, es una zapatilla más agradable, es más asequible en precio y la verdad es que sí, no cuenta con los materiales tan lujosos que veíamos en las Meta Ride, pero lo cierto es que los materiales son de muchísima calidad, los remates están muy bien acabados. Es una zapatilla que para su precio, que es un precio relativamente alto, lo justifica bastante bien. Es una zapatilla, como digo, que se separa un poco de las Meta Ride. Las Meta Ride eran una especie de declaración de intenciones de lo que Asics podía conseguir en cuanto a ahorro de energía en carrera. Ahorraban hasta un 19%. Y estas Glide Ride no llegan a ese 19%. Asics no ha declarado, o quizá no haya probado la cantidad de energía que se ahorran estas Glide Ride, pero yo calculo que alrededor de la mitad de ese 19%, ya que, como vamos a ver, tiene algunos aspectos que la diferencian de las Meta Ride y que, si bien reducen el ahorro de energía, lo compensan haciéndolas mucho más utilizables y agradables por la mayoría de corredores, como he dicho. La construcción y la geometría son bastante parecidas. Es una zapatilla muy rígida. Es una zapatilla que viene construida con dos piezas. La parte superior es Flyfoam Light de 50 grados de dureza. La parte de abajo que vemos en blanco es Flyfoam Propel de 45 grados de dureza. El Flyfoam Propel es más blando que el Flyfoam Light. Es algo muy raro de ver, pero sin duda se nota muchísimo en estas Glide Ride cuando nos la ponemos. Una de las zapatillas más amortiguadas y con más recorrido del mercado. Y como complemento final tenemos el gel en la parte trasera, simulando el disc gel, que era más ancho, de las Meta Ride. Como digo, es una zapatilla hiper amortiguada, de las más amortiguadas del mercado. Es una sensación parecida a lo que vemos con las Vaporfly Next% o las Zoomfly 3 de Nike. Si bien son zapatillas diferentes, estas Glide Ride no están pensadas para competir. Esa sensación de tener un material muy blando, muy abundante y con mucha amortiguación a lo largo de toda la media suela, sí que lo comparten estas dos líneas de zapatillas. Las Meta Ride eran bastante más firmes. Siguiendo con la zapatilla, vemos que la suela tiene unas geometrías muy parecidas a las Meta Ride, pero que el material es diferente. Tenemos un caucho de 79 grados de dureza y no un crystal rubber que veíamos en las Meta Ride. Lo cierto es que, sin ser tan espectacular este material, quizá tampoco sea tan duradero, pero es bastante duradero. La verdad es que para la mayoría de superficies funciona mejor. Si corréis por mojado, este material va a funcionar un poquito mejor que el crystal rubber. Y se adapta bastante bien a terrenos como caminos de parque bien cuidados o asfalto. Sí que es cierto que no las metería por caminos con mucha roca. Las rocas se pueden quedar atrapadas en esta línea, en este surco que veíamos el año pasado en las Meta Ride, que lo denominaban Guidance Line en 3D, ahora es en 2D, ya que no tenemos el agujero intermedio que teníamos en las Meta Ride, pero lo cierto es que el rendimiento es básicamente el mismo. Sí que es menos espectacular, pero el rendimiento, tanto en durabilidad como en tacto, en agarre, básicamente es el mismo. Sí que es cierto que en mojado lo hacen un poquito mejor. Y el tema de los 2D o 3D de la Guidance Line básicamente no se nota demasiado. El upper, no tenemos un knit como en las Meta Ride, pero no podemos quejarnos mucho porque es uno de los mejores Engineered Mesh que he probado nunca. Es bastante estructurado, no es un mesh de estos muy maleables. Vemos que tiene cierta estructura la zapatilla.
El logotipo va termosellado y es bastante grueso. Tiene otros termosellados en la zona de los cordones para dar estructura, pero como digo, lo podéis ver cómo recupera. Es un material bastante estructurado y es muy agradable. La ventilación nivel medio, tiene bastante acolchado en todo el collar. Casi lo que yo consideraría ideal, sin exagerar demasiado. Es una zapatilla que se ajusta muy bien, tiene una horma muy agradable, se puede utilizar con plantillas. Tiene una lengüeta intermedia, como debería ser. Lo cierto es que es una zapatilla que está muy bien construida. Como digo, es muy agradable, con muchísima amortiguación. Amortiguación muy blanda, como decía antes, 45 grados y 50 grados. Lo que vamos a tener una media de unos 47 más o menos. Lo que pasa es que, como veis, el Flyphone Propel sobresale muchísimo, tiene un flare muy marcado en esta zona. Tiene una especie de geometría inversa, donde el Flyphone Light va de más a menos y luego el Flyphone Propel va de menos a más. En la parte interna también lo vemos bastante claramente. Esta geometría es muy importante porque al aterrizar con la zona externa del talón, toda esta zona, como veis, se va a doblar muy fácil. Toda esta zona externa al aterrizar va a tener muchísimo recorrido. No es un recorrido que consideraría demasiado peligroso para el Aquiles. Sí que es cierto que siempre hay que tener mucho cuidado con recorridos muy altos cuando tenemos el Aquiles tocado, pero no es un recorrido de esos que sea rápido y luego vuelva a recuperar muy rápido. Es más un recorrido progresivo, como digo, mucho recorrido, y luego se recupera lentamente. No es una zapatilla rápida, no es una zapatilla demasiado ágil, pero sí que es una zapatilla tremendamente cómoda. Es una zapatilla cuyas cotas de anchura no me han acabado de convencer demasiado, sobre todo en la parte trasera. Es una zapatilla relativamente estrecha, 86 milímetros en una talla 10. Y si no recuerdo mal, tenía 114 en la parte delantera, lo cual es, digamos, en la media del mercado. Además, en la horma tiene una horma intermedia también en la parte delantera, pero 4 milímetros de menos en la parte trasera. Cuando tienes mucho recorrido y, como veis, va a tender a escorarse hacia el lado externo. Es una zapatilla que, si tenemos los tobillos muy laxos o tendemos a torcernos el tobillo con facilidad, es una zapatilla con la que tendría un poquito de cuidado o la limitaría a correr por asfalto. Esa es una de las pequeñas pegas que le he encontrado a estas Glide Ride, que me han sorprendido muchísimo. Es una de mis zapatillas, o de las zapatillas que más me gusta para hacer tiradas de regeneración tranquilas, muy largas. La zapatilla está hecha para correr durante muchos kilómetros ahorrando energía y es básicamente una zapatilla para eso. No es una zapatilla para correr a 4 el kilómetro, es una zapatilla más para, si bien se puede correr a 4:30 con ella, es una zapatilla para ritmos alrededor de 5, incluso gente que no tenga ritmos muy altos o tenga un peso relativamente elevado que pueda correr a 6 el kilómetro. Esta zapatilla para ese tipo de gente, si bien a partir de 4:30 se pueden utilizar. Lo que separa a estas Glide Ride de las Meta Ride son varias cuestiones. En algunas las Glide Ride son menos eficientes a la hora de ahorrar energía y en otras son un poco más eficientes. Por ejemplo, la Glide Ride es más eficiente ahorrando energía porque es más ligera. Si no recuerdo mal, son 307 gramos en talla 10 americana, lo que son 20 gramos menos que las Meta Ride en la misma talla. Cuanto menos peso tengamos en los pies, menos esfuerzo vamos a hacer. Es algo de cajón. Otro de los puntos donde las Glide Ride pueden sacar cierta ventaja es una zapatilla un poquito más alta,
Cuanto más larga tengamos la pierna, si nos ponemos unas zapatillas más altas que otras, vamos a tener la pierna más larga. Los humanos somos más eficientes cuanto más largas tengamos las piernas a la hora de movernos. Es uno de los puntos que la Glide Ride, en donde la Glide Ride supera a las Meta Ride. Hay otros puntos donde la Meta Ride claramente supera a las Glide Ride a la hora de ahorrar energía. El drop 0 es un ejemplo. Si ponemos lo que vendría a ser la pierna del corredor formando un ángulo recto, con 0 grados tenemos un ángulo recto. Con un drop de 5 milímetros vamos a tener un ángulo un poco más cerrado, simplemente porque el talón va a estar un poco más elevado. Otro de los puntos donde las Meta Ride ganan a las Glide Ride es que las Meta Ride tienen un arco súper marcado. Las geometrías son parecidas, pero lógicamente al tener unos materiales muy blandos en las Glide Ride en esta zona, el arco va a ser mucho menos, se va a notar mucho menos a la hora de correr. ¿Qué es lo que hace ese arco? Cuando tenemos un arco bastante duro, lo que hace es presionar la fascia. Al presionar la fascia y dar soporte a la articulación subastragalina, que es la de la pronación, se va a producir menos pronación, la fascia se va a estirar menos porque está apoyada en un arco más marcado y duro, y vamos a gastar menos energía. Estas Glide Ride son un poco más permisivas en ese sentido y también son mucho más cómodas de usar por una mayoría de corredores porque el arco es mucho más agradable. Al ser más ligeras también se van a mover mucho mejor a la hora de compensar en la fase de vuelo, que representa un 7% del gasto de energía. Pero básicamente la geometría que tienen tanto Meta Ride como Glide Ride, vemos que tienen muy marcado el repunte para que la salida, digamos, el impulso sea muy rápido y sea prácticamente automático. El cuerpo no tiene que realizar nada, ya lo hace la zapatilla. Cuando tenemos una zapatilla muy rígida, como veis, no flexiona. Cuando tenemos una zapatilla muy rígida, los dedos se van a mantener rectos y no van a tener que doblarse para impulsar. Eso es ahorro de energía. Básicamente el ahorro de energía viene por mantener el ángulo recto el mayor tiempo posible. Sí que es verdad que al tener materiales más blanditos, los dedos van a tender a hundirse un poco más en estos materiales y eso va a reducir un poquito la eficiencia de las Glide Ride. El reparto de peso sigue siendo muy bueno. En general el ciclo de pisada es muy bueno. Sí que es verdad que al hundirnos más vamos a perder un pelín de eficiencia, por eso digo que es una zapatilla que personalmente estimo que ahorrará alrededor de un 10% o un 9% más o menos, pero no el 19% que ahorrábamos con las Meta Ride. Si bien es cierto que va a ser una zapatilla mucho más agradable. Es una zapatilla que no tiene muchos defectos, sí que es verdad que no la metería por caminos muy rotos, como veis no tiene un relieve muy grande para tener mucha tracción, pero es una zapatilla que para hacer carreras regenerativas, para recuperar después de una maratón o simplemente para correr a ritmos muy tranquilos, es una zapatilla muy buena. Se amolda mucho mejor a las plantillas que las Meta Ride, así que si sois plantilleros esta es mejor opción. Y en general es una zapatilla con muchísima calidad. Sí que es cierto que tendría cuidado con el tema de la estabilidad de tobillo, pero no hay muchas más pegas que se le puedan poner a la Glide Ride. Es cierto que te puede gustar mucho o no demasiado, dependiendo del tipo de zapatilla que busques, pero si buscas una zapatilla súper amortiguada, esta es una de las mejores opciones que hay ahora mismo en el mercado. Tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.